el presidente de la República le gusta, y es una tesis nuestra, le gusta más el contacto fuera del palacio, inaugurando obras, encabezando actividades oficiales, pero con un revés que tiene la lucha anticorrupción en la República Dominicana, porque la Suprema Corte de Justicia ha emitido una sentencia que absuelve a 2 personas que estuvieron acusadas por el caso sonado de Odebrecht en la República Dominicana. Ese fallo, días antes de la toma de posesión del presidente Abinader, aunque se hable de faltas de pruebas, de faltas de diligencias, es una vergüenza, como dice el doctor Pancho Álvarez, que el país reciba otra sentencia sobre la impunidad de un escándalo sobre el cual Odebrecht admitió que destinó 92 millones de dólares para sobornar en República Dominicana, y no solamente para sobornos, sino que esa empresa tuvo en el país, según las confesiones, un centro de operaciones desde donde se sobornaba a las personas que les interesara. No solamente la condena con el caso Sobornos 1, sino el famoso caso 2 de Odebrecht, que también está impune en la República Dominicana. Si no se actúa contra los que sobornan y los sobornados, el país está expuesto a una derrota, a la lucha de la corrupción en el país. Y precisamente el presidente Luis Abinader, que ha hablado bastante del Ministerio Público Independiente, un tema que está en la reforma constitucional que proyecta el gobierno y que genera, arrancando la semana, la opinión de Adoco, la opinión de Francisco Domínguez Brito, la opinión de un fiscal importante, que advierten que con la reforma pudieran debilitar el Ministerio Público y que el Poder Ejecutivo continuaría designando el Procurador General de la República. Si bien es cierto que se llevaron en estos 4 años expedientes judiciales importantes sobre casos de la gestión de Danilo Medina, hay un reguerete de expedientes que deberían ser llevados a la justicia sobre hechos que hayan ocurrido y que tengan que ver con la corrupción. Yo recuerdo el aparataje que tuvo un expediente que llevaron Milagros Ortiz Bosch, quien por cierto dice que los jueces se evalúan por sus fallos judiciales a propósito del caso de la sentencia sobre el caso Odebrecht. Recuerdo
aquel expediente del asfalto que llevaron a la Procuraduría General de la República Milagros Ortiz Bosch y Carlos, el de contrataciones, Carlos Pimentel, el de contrataciones públicas, y jamás se abordó el tema del famoso escándalo del asfalto en República Dominicana. Pero tampoco se ha vuelto a hablar del expediente y las diligencias que hay que hacer en Brasil para el caso Odebrecht número 2, que debe ser de interés público. Pero también debe ser de interés público un famoso acuerdo que firmó la Procuraduría General de la República con Odebrecht. ¿Cumplió Odebrecht ese acuerdo? ¿Cuál ha sido el destino del dinero recibido por ese acuerdo? Y creo en algo que se decía en las tertulias en el Gran Santo Domingo en este fin de semana, cuando algunos participantes dicen que el Consejo Nacional de la Magistratura está obligado a evaluar los fallos judiciales sobre los casos de corrupción en el país, la labor de la justicia, y también que las altas instancias evalúen el comportamiento, la elaboración de los expedientes de casos de corrupción a cargo del Ministerio Público, porque no se puede dar la impresión de que colapsa la lucha contra la corrupción por el peligro que representa de fomentar el enriquecimiento con los fondos públicos y que se cometan actos de corrupción bajo la premisa de que siempre los casos de corrupción terminan en la impunidad y en el bla, bla, bla. Vamos a ver, el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a evaluar a varios jueces que concluyeron ya su periodo y que deben ser sustituidos o ratificados, pero hay que evaluar la lucha anticorrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Por otra parte, comidillas que circulan en República Dominicana fortalecen la tesis de que la presencia de importantes presidentes de diferentes naciones en la toma de posesión del presidente Luis Abinader pudiera ser el segundo paso de lo que desea Estados Unidos en Venezuela. Hoy circula una versión que este programa comentó hace varios días, pero sale a relucir inclusive con títulos en la portada de uno de los diarios sobre el ofrecimiento. Lo dijo Hablando la Verdad hace unos días a propósito de una declaración del presidente de Panamá que viene a la toma de posesión del presidente Abinader y que hablaba hace unos días de la posibilidad de una contribución entre mandatarios con presencia en República Dominicana en este mes de agosto para buscar una salida negociada en un país que está en las calles
como es el caso de Venezuela, en un país en el cual el Centro Carter se comió este fin de semana la famosa transparencia de la que hace gala el presidente Maduro allá en Venezuela, pero también Estados Unidos hablando de que no hay dudas de que Maduro perdió las elecciones y eso provoca el ofrecimiento de Estados Unidos a Maduro de una amnistía si sale de la presidencia de Venezuela. Maduro tiene en las calles la resistencia del pueblo venezolano, un pueblo que se volcó a votar en las urnas el 28 de julio y que no ha dejado de reclamar sobre las actas que tiene la oposición venezolana en un 73% de las actas que demostrarían que Maduro perdió las elecciones. Y el mismo Centro Carter descarta un hackeo, como alegan las autoridades venezolanas, sobre el proceso electoral allá en la patria de Bolívar. Hoy los informes se expanden sobre la derrota electoral de Maduro y el gobierno de Venezuela revela otro elemento de la crisis, denunciando un hackeo al sistema de transporte en Venezuela. Venezuela de crisis en crisis y no hay dudas de que los venezolanos tienen una lucha sin cuartel con el tema del poder en Venezuela. Definitivamente la toma de posesión de Luis Abinader no solamente será toma de posesión, sino también que paralelamente tendremos el interés de esos mandatarios invitados, algunos de los cuales dan un seguimiento especial, como el caso de Brasil, el caso de Panamá y otras naciones que apuestan a la fortaleza de la democracia venezolana y a un fin de un proceso que ha puesto a Maduro a chocar con muchos países del mundo. Este programa, Hablando la Verdad, que tiene que colocar en su justo contexto todo el tema venezolano, dice Maduro que Estados Unidos y sus opositores tienen que respetarlo como presidente de Venezuela. Denuncia conspiraciones internacionales y anuncia también medidas represivas contra los opositores, medidas que son rechazadas por un mundo que enfrenta los arrestos, los encarcelamientos y las muertes ocurridas en Venezuela en esta crisis postelectoral. Por otra parte, queremos abordar ahora la agenda del presidente Luis Abinader en Santiago, que encabezó una prueba del monorriel que se construye en la ciudad corazón.
lo que indica que Santiago, con ese monorriel, está dando un paso firme de desarrollo conjuntamente con diferentes obras y una graduación que encabezó el mandatario en Santiago de los Caballeros. El presidente Abinader encabezó junto a líderes de Santiago obras diversas y realmente eso es lo que quiere la gente, una mayor inversión del Estado en la solución de problemas básicos de comunidades. Hablando la verdad, entiende que el presidente, que le ha cogido históricamente ese gran cariño a Santiago, capital de las 14 provincias del Cibao Central, del Cibao Norte, del Cibao Noroeste, del Cibao Nordeste, el presidente debe, en los 4 años que inicia, elaborar un calendario para atender cada una de las provincias de la República Dominicana. Recordamos que el presidente comenzó en el periodo que concluye con Pedernales y su turismo, y concluyendo el mandato estuvo este fin de semana en Santiago. Nosotros despedimos este segmento diciendo que cada una de las provincias tiene sus necesidades y hay que atenderlas al igual que las necesidades del Gran Santo Domingo. Finalmente, un detallito que nos acaba de comunicar temprano hoy un televidente de un sector de clase media de este país, que dice que cómo es posible, y con esto nos vamos al cambio, que muchos sectores de Santo Domingo no están recibiendo con regularidad, incluyendo el sector de Arroyo Hondo, el agua potable que necesitan, cuando hay cientos de lavadores de vehículos ilegales en las calles que están utilizando el agua potable que debe ser usada por los hogares para hacer negocios en las calles. Y ahí mismo, en la zona industrial de Herrera, deben comenzar apresando a los que están utilizando una considerable cantidad de agua potable para hacer negocio, lavando motocicletas, vehículos. Así que está lanzado el tema del abuso de esos lavadores informales de vehículos que están botando y usando ilegalmente miles y miles de galones de agua en perjuicio de los hogares dominicanos.